Cuerda terciaria, adosada a la secundaria. Marrón, tierra removida en Z. El que todo lo ilumina ha terminado su paseo por el cielo cuando los generales se retiran al interior del galpón, al lado de la plaza, donde los ha convocado Chalcochima. Bañados por la luz incipiente de la madre luna que entra por las ventanas, el general invencible les recrimina acremente haber ordenado el repliegue de sus tropas en el momento más difícil de la refriega, un acto inadmisible en un hombre de guerra del Inca. Les advierte que si esta flaqueza se repite, no durará en ejecutarlos a todos en el mismo campo de batalla, aunque por ello se quede sin generales de recambio. Que en tiempos volteados como estos, en que todos se alzan contra el Inca, un general no puede darse el lujo de tener la muñeca flexible. Pero es en las espumas del licor que se rumian mejor los errores cometidos, que se dan las gracias a los huacas benefactores por los favores otorgados, que se celebra cabalmente la victoria. En una señal del general, y entran al galpón 20 mujeres de los nobles escarmentados, las más jóvenes de las 100 que los guerreros del Inca hallaron escondidas en los depósitos de emergencia a la salida de la ciudad. Llevan tinajas de chicha y queros de boca ancha. Reparten los vasos de madera labrada a los generales y escancian con pulso incierto el licor fermentado hasta los bordes, haciéndolos rebosar. Los generales beben con sed voraz de vencedor. Al tercer quero aparecen entre los generales las confesiones, ahora que estamos en confianza, los reproches y resentimientos apilados en su corazón que se desfondan para culminar en reconciliaciones a vuelta de quero. Pero ni siquiera en los predios de la borrachera cruza ninguno de ellos el muro invisible de respeto que les separa del general de generales. Cada uno tome las 5 que más le gusten, dice Chalcochima, señalando con la cabeza a las mujeres de los nobles. Yo me quedo con las 5 restantes. Chaikari, Ukumari y Onachile se deshacen en venias de gratitud. Con los ojos chispeantes de deseo, eligen por escrupulosos turnos a las que compartirán su lecho de la noche que comienza. La repartición de hembras transcurre sin contratiempos, hasta que, en la penúltima ronda, la cuarta elegida de Onachille, una joven muy hermosa, se niega a juntarse con el general que le eligió. ¿Por qué no quieres irte con él?, pregunta Chalcochima. Porque quiero estar contigo, responde la joven con voz resuelta. Chalcochima calibra con desgano las formas agradables del cuerpo frente a él. Los generales celebran con cacha la calentura de la hembra, seducida seguro por la leyenda viril del general, que dice que sabe domar a sus hembrajes como si fueran enemigos. Ríen, silban, baten, incluso Onachille, que no parece ofendido ni despechado, más bien halagado, y es el primero en incitar a Chalcochima a aceptar el lance de la chica. Entre trastabilleos, cada uno se despide de los otros llevándose a sus mujeres aún en las habitaciones aledañas al galpón. A solas con las que le tocaron, Chalcochima cabecea de sueño. ¿Cómo decirles que se vayan, que ya no está para estos trotes, que lo único que tiene es ganas de irse a dormir y que lo dejen en paz? Pero 3 de ellas sollozan en silencio, una cuarta tiene la mirada perdida en la luz lunar y la que lo prefirió lo contempla sin rubor con una rara densidad. Perdonarlas y ser perdonado, protegerlas y ser protegido, tirárselas para no matarlas, para no morir. La tuna se le enciende, primero débilmente y luego con intensidad. Chalcochima se despoja despacio de su camiseta y sus taparrabos. Comienza a desvestir, besar, acariciar y penetrar con violenta tosquedad, uno por uno los cuerpos extraviados, murmurándoles al oído palabras de consuelo que no obtienen respuesta. A forzarlos si son ingratos con sus demandas. ¿No te das cuenta, Sonsa, que lo hago por tu bien? ¿Que deberías dar las gracias de que sea a mí a quien me toca horadarte? ¿Qué haces entonces cerrándome las piernas? ¿Qué haces resistiéndome? Cuando llega el turno de la que lo prefirió a Onachille, la hembra se le prende el cuello en un extraño arranque de euforia, lasciva, que no sorprende a Chalcochima, habituado a las reacciones más inesperadas a sus caricias espesas. La hembra le muerde la oreja, le musita a su oído. Acuérdate de mí cuando partas. Chalcochima le clava las uñas en la espalda. Incrusta su cintura a la suya. Cuando partas a tu vida siguiente, general invencible, empieza a moverse en un vaivén hondo, enfurecido sobre su vientre. A tu vida siguiente, por la mano vengadora de la sangre jatunjaujina que derramaste, sombra furtiva del brazo levantándose para darse impulso, asesino malparido de placenta sucia. Una presencia surgida de uno de los rincones de la habitación se precipita repentinamente sobre la mujer. Se enfrasca en sorda lucha con el brillo metálico que ella sostiene en una de sus manos. Finalmente, Yucrahualpa logra arrebatarle el prendedor de plata con un seco golpe en la mandíbula
que la lanza por el aire, la estrella contra la pared en donde se derrama como una bolsa vacía, como una hembra recién saciada de su hambre de abajo. Chalcochima observa el prendedor, largo y afilado como un punzón de orfebre chimó. Que le corten la lengua, ordena Chalcochima a Yucrahualpa con frialdad. Y que la violen todos los guerreros de la tropa, uno por uno, en círculo eterno, hasta que le hayan arrancado todo el aliento de su cuerpo. El general recoge sus ropas, las arroja a la esquina opuesta de la habitación, se tiende, indolente a los gemidos llorosos de las mujeres restantes que no cesan. Que nadie me despierte. Cuerda de cuarto nivel, adosada a la terciaria, marrón, tierra removida, con veta amarilla en el medio, en Z. Abre los ojos. Aún no recuerda quién es, qué hace aquí, cuánto tiempo ha pasado desde que se quedó dormido, pero ya ha emergido a su boca la espuma agria comprimida hasta ahora en su vientre como un puño de fuego. El curaca Jatunjauja Apumanco Surichaki sigue escapado. El único Incatixi-Capac sigue aún en manos barbudas. El mundo sigue volteado. Su mirada se cruza con la de Yucrahualpa, de pie al lado de la puerta. Su fiel segundo ha velado su sueño, ya olvidado, esperando su retorno a la vigilia. Chalcochima recién cae en la cuenta, que ya han sacado a las mujeres que le tocó forzar anoche, a la que casi le arranca la vida. Yaya, dice Yucrahualpa, un inca desea darte un mensaje. ¿Quién es? No quiere decir su nombre ni el de su ayu de origen. Toma su mensaje y despídelo. Dice que no puede darlo a otro que no sea el invencible Chalcochimac. La palabra invencible es una roca recién acabada de colocar sobre sus hombros. Se incorpora del lecho para soportarla mejor. ¿Qué ha cernido sobre él? Viene desde muy lejos, dice Yucrahualpa. Las sandalias han surcado hasta la sangre los dorsos de sus pies. Sabe ocultar bien las marcas de su acento con el idioma de la gente. Los giros de su habla aseguran que es oriundo de una tierra, las trepadas de su tono que de otra y el color de su piel de una tercera. No porta plumas coloreadas en su penacho, lleva camiseta brocada y capa de principal, pero los dibujos de su tocapu no son distintivos de ninguna panaca. Se nota que cultiva bien las artes de no ser reconocido. ¿Vino armado? No, hazlo pasar. El hombre cruza el umbral. Yucrahualpa no se aparta de sus espaldas, alerta a cualquier movimiento inesperado de los brazos forasteros. Dime tu mensaje, dice Chalcochima. Solo tus oídos pueden escucharlo. Los oídos de Yucrahualpa, el general indica fugazmente a su segundo con el mentón, son también los míos. No para el señor que me envía. ¿Quién es? El recién llegado aprieta los labios como quien sella una cueva habitada por fieras. Cualquier guerrero de mi guardia conoce los secretos para arrancarle a un hombre las historias que sabe, sigue diciendo el general, hasta las que no sabe que sabe. Si permites que te cuente a solas las historias que tengo que contarte, no tendrás que molestarlos. Chalcochima se suma en su pepa. Da un rápido vistazo a Yucrahualpa. Sin decir palabra, el guerrero se retira de la habitación. Chalcochima se sienta en su taburete. ¿Quién eres y quién te manda? Soy el guerrero Sopesopagua. Me envía el general Rumiñahui. La ira acude al aliento de Chalcochima mezclada con el resentimiento. Se concentra en la agria pelota de fuego que no ha abandonado su barriga y ahora la trepa como una hiedra ácida por la garganta. Chalcochima se acerca de dos trancadas al recién llegado. De un movimiento saca el cuchillo de su bolsa con una mano. Levanta el tocado de colores neutros del recién llegado con la otra y le afeita un mechón de pelo en la parte superior del cuero cabelludo. Sí, ahí está, tatuada en la cabeza el enviado, la marca secreta acordada con su hermano de combate para distinguir a los mensajeros verdaderos de los falsos en la guerra contra Huasca, en los tiempos en que Rumiñahui todavía no era un cobarde y un traidor. Chalcochima escupe con fuerza visceral. El espumarajo cae entre las sandalias del recién entrado. Se disuelve como una maldición fresca. ¿Qué le hace pensar al traidor de tu señor que quiero recibir un mensaje de su parte? Sabe muy bien que le echan la culpa de que el Inca esté ahora en poder extranjero, dice Sopesagua sin inmutarse. No le importan las mentiras sobre él que unos cuentan a sabiendas y otros repiten sin saber, pero mi señor desea que tú oigas lo que tengo que decirte y ciernas por ti mismo. Descabezar al enviado de Rumiñahui, el antiguo hermano de combate caído en desgracia, o escuchar sus palabras. Chalcochima se pasea en torno a Sopesopagua, tratando de socavar los ojos del segundo en su mirada. El segundo la recibe a pie firme y la devuelve limpia, como nieve recién derretida, cristalina como la de su señor.
No ve a su hermano de combate desde el inicio de la guerra entre los hermanos, desde que Atahualpa decidió dividir a sus huestes y enviar a los generales Quisquis y Chalcochima al sur para enfrentar a las tropas de Huáscar y conservar en el norte a su lado al señor Cusi Yupanqui y al general Rumi Ñahui, para que le protegieran y ayudaran a sofocar cualquier rebelión cañari, cayambi o carangui que pudiera surgir en esas tierras levantiscas. Chalcochima y Rumiñahui se despidieron entonces con la cálida frialdad de los que se han confiado mutuamente las espaldas en la guerra, de los hermanos de combate que no saben si será la última vez que se verán. Ha sabido de sus andanzas posteriores por el señor Cusi Yupanqui, que le ha mantenido al tanto de todo lo que pasa y deja de pasar. Cuando el norte estuvo completamente pacificado, Atahualpa partió al santuario de Huamachuco, a cuyo oráculo quería hacer unas consultas, resguardado por el señor Cusi Yupanqui y el general Rumiñahui. Fue durante su estancia en Huamachuco que Atahualpa recibió la noticia de la derrota y captura de Huáscar por parte de Chalcochima y Quisquis. De inmediato envió al señor Cusi Yupanqui al Cusco a tomar represalia contra los parientes de Huáscar, que habían osado alzarse contra él, y a matar a todos los miembros de su funesta panaca. El señor Cusi Yupanqui partió a cumplir su servicio, pero dejó a algunos espías para que lo mantuvieran informado de lo que pasaba. Los extranjeros fueron a buscar al Inca en los baños de Pultumarca, y el único se dio cita con ellos en la plaza de Cajamarca. Contaba únicamente con Rumiñahui para garantizar protección. Cuando los barbudos cruzaron los umbrales de la plaza y mostraron sus llamas gigantes, Rumiñahui fue tomado por el pánico y huyó despavorido, llevándose con él a sus 5000 guerreros armados y dejando al señor del principio acompañado solamente por sus cargadores de andas. Atahualpa había peleado como puma y matado con sus propias manos a algunos extranjeros, pero finalmente había sido capturado. Ahora, de la pura vergüenza por su falta, Rumiñahui se ha ido a esconder a las yactas de Tomebamba la Grande. Le había hecho saber a Kusiyubanki en uno de sus quipus. Ni siquiera se ha dignado a contestar a ninguno de los mensajeros que le envié para ordenarle que reúna el oro de los templos y palacios de la yacta para entregarlo a los barbudos y rescatar al único, que un rayo iracundo de Yapa caiga sobre él. El invencible suspira, se sienta, señala el taburete de madera enfrente suyo, habla. La historia comenzaba en Huancabamba, camino a Huamachuco. Rumiñahui y Sopesopagua mismo, que habían estado presente en todos los hechos que iba a referir. Escoltaba a Atahualpa con un ejército rotativo de 10.000 combatientes, destinados a la defensa del señor del principio y su comitiva de principales, funcionarios, mujeres y sirvientes. Fue entonces que llegó un mensaje desde Cangos, cerca de la yacta de Cusipampa, en tierras del norte, anunciando que los guerreros de la región habían sido derrotados estrepitosamente por los barbudos en un enfrentamiento armado. Esto sorprendió a todos, pues los cangueños eran excelentes guerreros, y hasta entonces se tenía a los extranjeros como un puñado de seres inofensivos que lo único que hacían era pasearse por las costas en cáscaras gigantes de madera, robar joyas y estatuillas de oro y regalar chucherías por donde pasaban. A pesar de los relatos magnificentes del curaca tumbesino Chilimasa y de su coetáneo punaeño Tumbalá sobre sus armas, sus adornos y sus llamas corredoras que nadie creyó, pues todos saben que los perros yungas tienden a exagerarlo todo. De inmediato, Rumiñahui propuso que se enviara un ejército de 3000 hombres que los cercara por sorpresa y los matara a todos sin dejar ninguno con vida. Atahualpa se negó. No había que desperdiciar la ocasión de aprendizaje que brinda todo forastero, dijo el único. Había que arrancarle primero sus secretos y matarlo después. Por eso, un espía iría a observar a los barbudos en los poblados por los que pasaban para desmalezar sus fuerzas y poderes. Para el servicio, Atahualpa eligió a Siquinchara, un inca de su misma panaca, conocido por su arrogancia, que no había recibido instrucción en las artes del espionaje, pero que tenía una capacidad sin bordes para beber chicha sin emborracharse, que le había convertido en el compañero favorito del señor del principio en los festejos del calendario del padre. Mi señor intentó disuadirlo, pero el único inca se empecinó en su decisión, continuó Sopesopagua, sin ocultar su zozobra, y mandó a Siquinchara a Poechos, el último lugar en que se habían asentado los extranjeros. Por supuesto, lo seguían varios espías enviados por mí, que fueron al asentamiento Tayam para calar informes de buena calidad para mi señor, y fueron testigos del pésimo espionaje de Siquinchara. El bocón se había disfrazado tan mal que hasta un upa lo habría reconocido. Se puso un traje tallán que le quedaba grande. Llevó, con la torpeza de la falta de costumbre, la cesta de guavas frescas que debió ofrendar a los extranjeros en señal de buena voluntad. Ni siquiera se tomó el trabajo de tapar
con grasa de llama las perforaciones de sus orejas, que clamaban a gritos la pureza de su estirpe. Por supuesto, los tallanes principales delataron de inmediato su identidad a los extranjeros. Quizá por eso los barbudos escondieron sus verdaderos poderes, pues ni siquiera mis espías pudieron cernir entonces todo lo que eran realmente capaces. Cuando el arrogante regresó a rendir cuentas de un vistazo ante el señor del principio, le contó sus hallazgos entre carcajadas y silbidos de zorrino. Dijo: Sopesopagua se hallaba presente acompañando a su señor, que los extranjeros eran demasiado pocos para anudarse el aliento por ellos, que eran enjutos como charquis ambulantes, que de puro andar vaciándose en cagadas se les había ido la sangre de sus caras, blancas como nubes, que les faltaba el aire cuando subían una cuesta, por poco escarpada que fuera, que sus narices eran manantiales eternos de mocos que salpicaban con sus estornudos a todo el que tuviera la mala suerte de andar cerca, que llevaban pechos falsos de madera para cubrir sus carnes cubiertas de laceraciones y pústulas, que eran tan débiles que apenas podían soportar el peso de sus penes larguísimos que llevaban en cintos amarrados a la cintura. Luego habló de las llamas corredoras. Eran aún menos numerosas que los barbudos, eran rápidas y fuertes, pero muy torpes y ruidosas. No eran nada cuando estaban solas, sin un extranjero aferrado a su espalda. No podían subir cerros empinados como las llamas, alpacas o vicuñas. Se quebraban las patas cuando trepaban por los pedregales, y eran presa fácil cuando cruzaban los pasos estrechos de montaña, donde hasta un chiquillo cualquiera en la edad del espantapájaro podía emboscarlas y reventarlas a pedradas lanzadas desde lo alto. Daba risa verlos caminando por senderos no civilizados en compañía de sus amos y la miserable delegación de tallanes al mando del perro Huachoafuru, diciendo a todo el que quisiera preguntarles que su único deseo era venir a servir al señor que gobernaba la tierra. Único Inca, dijo el creído, déjame volver con unos cuantos hombres para ir a amarrarlos a todos y hacerlos mis yanaconas. ¿Me das permiso para que los mate? Para hacerme ondas con sus tripas, antes si quieres a Puinca, los arreo a la plaza de Pajamarca, donde quieren entrevistarse contigo, y ahí mismo hacemos chaco con ellos. Los cercamos y correteamos y ensardamos en nuestras lanzas como atarucas, como acuyes asustados. Una cosa nomás te pido, Tixicapac, dijo el arrogante, que como premio por habértelos traído me regales la cabeza del perro Huachoafuru, una llama gigante de color negro y 3 barbudos para que me sirvan. A los demás si quieres te ayudo a empalarlos y a sacarles los ojos, pero déjame al trasquilador, al que les clava las hojotas de metal a sus llamas, y al que les habla en su idioma para convencerlas de que se dejen montar. Me premiarás, ¿verdad, mi señor? ¿Lo harás? Después de acabar con su mediocre informe, Siquinchara partió, dice Sopesopagua. El general Trumiñahui, que había escuchado impasible sus dislates, le pidió al señor del principio que escuchara lo que yo, su hombre que espía, tenía que decirle. El único Inca asintió y yo me dispuse a contarle lo que mis espías habían descubierto en sus pesquisas. Los extranjeros eran muy peligrosos. Sus llamas de guerra eran imparables en los terrenos llanos, donde ninguna fuerza conocida era capaz de detenerlos. Lo que llevaban en el cinto amarrado a la cintura no eran penes, sino varas de metal que traspasaban sin esfuerzo la carne humana, por espesa que fuera la lana que acolchaba la camiseta de guerra que les cubría. Sus pecheros y cascos de metal gris no podían ser penetrados por ninguna flecha ni lanza, aunque fuera lanzada un tiro de piedra. Corrían rumores sobre los poderes de unos cilindros huecos de metal que llevaban ocultos y con los que convocaban cuando le daba la gana a las fuerzas del Illapa para agujerear a sus enemigos como sus rayos. Estos no eran rumores infundados de charlatanes, eran testimonios confiables de espías infiltrados en los pueblos costeños tumbesinos y tallanes, que habían visto a los extranjeros usarlas. Sopesopagua se queda en silencio. La sangre se le agolpa en las sienes como un río que se resiste a ser encauzado. Cuando terminé mi informe, ni un solo sonido afloró de los labios de Atahualpa, ni una sola expresión de su rostro. Mi señor Rumiñahui, después de esperar con el ceño de piedra por un buen puñado de latidos de corazón, tomó entonces la palabra. Además de los poderes barbudos, único Inca, había otra razón para eliminar a los visitantes cuanto antes, dijo entonces Rumiñahui. Por donde pasaban eran bienvenidos por los curacas locales, que los tomaban por mensajeros de sus huacas, y con ellos a su lado empezaban a envalentonarse contra el Inca, pues veían en ellos aliados poderosos de sus viscosas aspiraciones.
Ya habían acudido ante ellos delegaciones de pueblos huancavilcas, cañaris, tumbesinos, tayanes, chotas, huambos, hechuras, huayuncuntus, chuquismancus, cusismancus y había más en camino, sin contar a los principales seguidores de Huáscar, que se atrevían a salir de sus covachas para echarse ante los barbudos. Sabidos como Atoc eran los extranjeros, recibían regalos de todos de buen grado, sobre todo si de oro y hembra se trataba, pero sin deslindar en nombre de cuál huaca venían y cuál era el propósito de su visita. El Inca no podía permitirse el riesgo de esperar averiguarlo. Guiados por el Tayán, hijo de Perra Huachuafuru, los extranjeros habían emprendido la subida de las costas a las sierras y ahora se hallaban a mitad de camino de Cajamarca, a 2 atados de jornadas de aquí, pues la única cosa clara que se había podido cernir de sus intenciones era que querían presentarse ante el Inca. Un fuego de flama densa apareció entonces en la mirada del señor del principio. Dice Sopeso Pagua, añade, pero era un fuego distinto al que mi señor esperaba. Cuerda de 5.º nivel, adosada a la de 4.º nivel, marrón, tierra removida con veta amarilla en el medio, en ese. ¿Quieren verme a mí?, preguntó Atahualpa. No a mi hermano Huáscar, sino a mí. Sopesopagua se volvió hacia su señor Rumiñahui sin comprender, pero el general parecía padecer su mismo desconcierto. ¿Mencionaron mi nombre, Apu general?, dijo el señor del principio. ¿Te contó algunos de tus espías y los extranjeros dijeron, queremos ver al señor del principio Atahualpa, único inca del mundo? ¿O dijeron más bien, queremos ver al señor que gobierna la tierra, tal como dijo mi fiel Siquinchara? El general Rumiñahui se interpuso. Único señor, dijo, mi leal segundo Sopesopagua no recibió la orden de poner esas preguntas en el servicio de sus espías. ¿Por qué te parece importante responderlas? El señor del principio caminó un buen rato en círculos como un puma que intenta morderse la cola. Se detuvo frente a una minúscula grita en la pared. ¿Tú qué dices, Rumiñahui?, dijo. ¿Los extranjeros son hombres o dioses? Nadie lo sabe con certeza, único inca, respondió Rumiñahui. Por eso es mejor matarlos cuanto antes, para no correr riesgos innecesarios. ¿Para qué correr el riesgo innecesario de tratar de matarlos si al decir que ellos son huacas hablan en el sentido del río? Dijo el señor del principio. ¿Quién puede ser tan insensato de intentar quitarle la vida a un huaca redivido en lugar de hacerle ofrendas para ganarse su favor? Atahualpa se volvió lentamente hacia Rumiñahui y Sopesopagua, la flama de su mirada ahora completamente encendida. ¿Para qué correr el riesgo innecesario de matarlos si son los enviados de un aliento divino? ¿Para qué indisponerse por gusto con el que los manda y exponerse a sus represalias, cuando ha tenido la generosidad de enviarnos a los suyos a compartir sus poderes y saberes con nosotros? Atahualpa acercó los dedos hacia la grieta y volvió a alejarlos con la palma abierta hacia arriba. Sobre ellos había trepado un pequeñísimo caracol que se arrastraba lentamente como sobre un suave desierto de carne. ¿Y si son hombres? ¿Y si son un puñado de simples mortales venidos de tierras lejanas, más allá de la gran cocha? ¿Qué peligro puede correr el Inca? Por muchos buenos que sean sus poderes y por veloces y fuertes que sean sus animales, tendrían que ser hijos de padre y madre Upa, si con los alientos débiles y enfermizos que los animan, se les ocurriera tejer en sus corazones la demencia descabellada de enfrentarse al único Señor, el Hijo del que todo lo ilumina, el flamantísimo vencedor del inepto Huascarinca, y el nuevo volteador y empujador supremo del mundo de las 4 direcciones. De pronto, Atahualpa cerró la palma y la apretó, y escuchó el ruido seco del caparazón rompiéndose. El Inca se restregó la mano en la manga de su camiseta, regresó a su taburete y con el semblante remozado, como el de un hombre recién purgado, se sentó. Te diré lo que harás, lo que dejarás de hacer, dijo el señor del principio, orientándose hacia Rumiñahui, pero como si se dirigiera a alguien a un tiro de piedra a sus espaldas. Mi fiel Siquinchara partirá al amanecer a hacerles una nueva visita a los extranjeros de mi parte. Esta vez ya no irá disfrazado de llana, sino engalanado con sus mejores prendas de principal y acompañado de una comitiva digna del que habla por el Inca. Les entregará en el nombre del único un atado de patos degollados rellenos de paja y varias yupanas de las que usan los Quipucamayoc para contar rápido a los muertos enemigos, para que sepan lo que le espera al que osa tejer contra el Inca. Pero también 2 vasos de oro, no de plata, no de madera, de oro, para que sepan que beberé y haré pacto con ellos si traman en mi favor. Entonces le preguntará si vienen a servir a Huáscar Inca o a Atahualca Tixi Cápac. Si dicen que vienen a servir a mi hermano,
Siquinchara tratará de disuadirlos sin violencia, con palabras romas y ladeadas. No se ha descartado que sean huacas y nadie quiere provocar una venganza divina sobre nosotros. Entonces Atahualpa sonrió con su sonrisa nocturna, corta y apretada. Pero si dicen que vienen a servirme a mí, dijo el señor del principio, si dicen que se someten a la voluntad del único Inca Tixi-Capac y están dispuestos a ayudarlo en sus empresas, es el turno de que tú, Apu, Rumiñahui, cumplas con el servicio que ahora te encomiendo. Te encargarás, Rumiñahui, de que nadie les haga ningún mal camino a Cajamarca. Te cuidarás bien de que no vean a ninguno de los 10.000 guerreros de tus ejércitos. No quiero que se asusten, que den media vuelta y regresen al lugar más allá de la Gran Cocha, de donde vinieron sin que me hayan rendido ante sus poderes. Me hayan entregado lo nuevo que traen. Por eso, cuando los extranjeros arriben a Cajamarca, juntarás a tus huestes y te irás a los cerros de las afueras, y te apostarás a la espera sin cruzar por ningún motivo los umbrales de la yacta. Lo que me pides, único señor, es muy imprudente, dijo Rumiñahui, con el ceño de piedra, sabiendo que se jugaba el pellejo con su sinceridad. No se abran más bocas sobre esto, dijo Atahualpa, pisando las palabras de su general. Si los barbudos no son dioses y entregan por las buenas sus armas, poderes y animales, serán bienvenidos a la plaza. Pero si no lo hacen, el único empezó a dar saltitos sobre el sitio como un guagua, recién pasado por su primer corte de pelo. Haremos chaco con ellos, los cerraremos y los lazaremos tal como ha hecho Siquinchara. Chaco, chaco, gritando, hui, 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 cantando. Cuando estén todos juntitos en el chaco, separaremos a los que sepan cómo convocar sus poderes y al resto los ensartaremos con nuestras lanzas, hasta que el último haya rendido su aliento y haya pasado a su vida siguiente barbuda.